Buenos días, mi nombre es Paula Bravo, yo soy editora general de Cambio y tengo el gusto de presentarles el foro Perspectivas País 2026. Este es un espacio de análisis y debate que reúne a líderes del gobierno, del sector empresarial, de los gremios, la academia y la opinión pública. Hoy vamos a abordar 5 ejes fundamentales: las perspectivas económicas, los avances sociales y los desequilibrios fiscales, la preparación del país de cara a las elecciones, el estado de la transición energética y la política exterior de Colombia. Les recordamos que la jornada va a terminar con la mesa de los presidenciables, perspectivas para un año electoral. Allí los precandidatos darán a conocer sus propuestas, su visión de país y los desafíos que deberán afrontar en los próximos 4 años. Aprovecho este momento para agradecer a las personas que se conectan a través de nuestras plataformas. Esta transmisión se ve por www.cambiocolombia.com y también en nuestras cuentas de YouTube, Facebook y X. Los invitamos a participar de la conversación con el hashtag numeral Foro Perspectivas País 2026. Antes de iniciar, quisiéramos dar un agradecimiento muy especial a ASO Bancaria, a la Asociación Colombiana de Minería, Avis Mining, CAF, Movistar Empresas y Naturgas por el apoyo en el desarrollo de esta iniciativa. Vamos a comenzar la agenda académica de esta jornada con la conversación de apertura, el poder de creer en lo que somos. Invitamos al escenario al señor Jean-Claude Besudo, empresario, y a Carlos Vives, quien no necesita presentación. Federico Gómez Lara va a moderar este espacio. Bienvenidos. Muy buenos días a todos las personas que nos acompañan en el auditorio y quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Este foro, Perspectivas País, que organizamos siempre a final de año, pues tiene un poco la intención de dar una mirada hacia adelante de los temas que solemos considerar de mayor relevancia nacional, la política, la situación electoral, los debates públicos, económicos. Y entonces, pues se preguntarán ustedes por qué estamos empezando este primer panel con un maestro de la música y un maestro del empresariado. Pero Carlos Vives y Jean-Claude Besudo tienen más en común de lo que uno se podría imaginar. A este panel lo denominamos el poder de creer en lo que somos. Y desde disciplinas muy distintas, historias de vida muy distintas, tanto Carlos como Jean-Claude han sido dos clarísimos ejemplos de los resultados a los que se puede llegar cuando nos creemos el cuento y cuando creemos en lo que somos. Carlos, de alguna manera, se ha dedicado a llevar a Colombia al mundo y Jean-Claude a traer el mundo a Colombia. Y eso pues los une. Y empezaron sus carreras hace ya varios años. Jean-Claude, presidente de Aviatur desde el 70, bueno, 58 años ya, y Carlos pues ha sido una parte de nuestras vidas desde hace ya casi 40, maestro, por ahí. Sí, 40 y tantos ya. 40 y tantos. Sí. Desde que salí de la casa. Bueno, ahí está. Y ambos empezaron sus carreras en momentos en los que el país atravesaba unos desafíos enormes en términos de la imagen pública y de la imagen internacional, de lo que se proyectaba. Jean-Claude pues le tocó
desde la bonanza marimbera, pasando por el narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares, todos los problemas que hayamos podido tener, hasta pues unas épocas un poquito más tranquilas. Y quisiera que empecemos reflexionando sobre eso, y empiezo con el maestro Carlos Vives, sobre esa experiencia, maestro, de haberse creído el cuento y haber entendido la importancia de ir y mostrar una cara diferente de Colombia. Sí, yo fui criado con mucho afecto hacia nuestra diversidad, hacia la colombianidad, y con mucho afecto a muchas cosas que nos tocaban colombianos y que venían de otras partes del mundo. Entonces, para mí, por lo que me pasó en mi vida, por la parte afectiva, por la parte educacional, donde me tocó trabajar, con quién me tocó trabajar en la televisión que me tocó, la radio que me tocó. Obviamente yo iba a escoger el camino de la colombianidad, a escoger el camino que en ese momento era quedarse, es decir, poner los sueños aquí, poner los sueños aquí. Para mí, por lo que me pasó en mi vida, era fácil tomar el camino que tomé. Y por supuesto, claro, sin esperar nada a cambio, especialmente de lo que espera un artista o esperamos en esa educación que tenemos como colombianos de ver si nos exportan, a ver si podemos irnos para triunfar. Eso realmente, por mi educación, por lo que me tocó vivir, por las oportunidades que tuve en un país con pocas oportunidades, obviamente ese fue el camino que escogí. Y en esa época sí, muy difícil, y lo empiezas a vivir ya porque como no esperas nada a cambio, enfrentas un camino para trabajar que es de colombianidad, porque estaba en el teatro, porque estaba en la televisión, porque tenía una conexión afectiva y porque ya entendía muchas cosas, por ejemplo, que era folclore y que no lo era. Hoy en día todavía la industria cree que hace folclore. Ya yo hace 30 y pico de años sabía que no iba a hacer folclore y sabía que mi modernidad podía nacer de mí. Herencia cultural como colombiano. Eso no era lo común, no era el camino que marcaba la industria. Luego no esperaba nada a cambio, no esperaba irme, no esperaba que mi música se fuera, no esperaba vender discos. Yo quería ser un artista auténtico. Quería, por afecto, por educación, asumir mi colombianidad. Entonces, en esos tiempos muy difíciles, porque claro, cuando empiezas a viajar y todo el mundo con un rótulo que dice, este man es colombiano, es cuando uno empieza a entender y empieza a ver las problemáticas que hemos tenido como colombianos. Y afuera, lo que había para un colombiano en esos años. Así que, nada, ha sido algo que le agradezco a la vida, el camino que me ha dado, porque me ha permitido sentirme como artista útil. Primero para nosotros, primero para mí, de entender quién soy. Me ha ayudado tanto este camino para entender realmente quién soy y cuál es mi compromiso con este país. Y entonces lo dejamos ahí. Ahorita lo desarrollamos para que nos cuente quién es. Jean-Claude, usted vivió una experiencia similar, pero al revés. Carlos se enamoró del folclore, de la cultura, se dedicó a estudiar nuestra historia, de dónde venimos, y a llevarla a otras latitudes. Usted llegó aquí a los 12 años y le oí alguna vez una frase muy sencilla y muy profunda que era: no me siento capaz de trabajar en un país que no sea Colombia. ¿Eso cómo surgió? Bueno, yo tuve una tempestad cultural a los 12 años. Yo viví en Francia y en Francia teníamos en el colegio
el mundo, en el centro hay un hexágono perfecto en el mapa que era Francia, unas colonias un poquito, los territorios de ultramar en todos los continentes, el mundo era nuestro, la cultura nuestra, y más allá de los Pirineos empieza África. E Inglaterra es otro planeta, ni se tiene en consideración, excepto para pelear de vez en cuando, vengan a ayudar al país en caso de guerra, pero Francia es única, no existe sino Francia. Y de ahí pasé a los 12 años a México. Y en México lo primero que oí cuando llegué fue: Dijo México lindo es lo mejor. Por favor, reactivemos el micrófono de Jean-Claude. Perdón. Y bueno, sí, México tiene muchas cosas, pero de repente Chambord es más bonito, Versalles, que Chapultepec. Y México de repente no es lo mejor. Y en el mes de diciembre de 1960 llegué a Colombia. Y desde que llegué a Colombia, por lo tanto hace 65 años, lo único que escuchaba es: aquí es lo peor. Escuchaba por parte de los colombianos. Y no, Colombia no es lo peor. Y entonces esa ambivalencia, ese cuestionamiento perpetuo de los colombianos acerca del país, de sí mismo, es una maravilla vivir en un país así. Y es muy enriquecedor desde todo punto de vista, la apreciación permanente de la realidad nacional, de sus luchas, del progreso que buscamos, de lo que necesitamos los colombianos permanentemente, que nos acaricien el ego. Bien sea un partido de fútbol ganado o un Carlos Vives con sus éxitos a nivel internacional, una Shakira, Gabo, etc. Y me gusta vivir acá. Un aplauso, por favor. Fue más fácil, digamos, Jean-Claude se convenció fácil y se convenció solo, pero ahorita Carlos nos hablaba de cómo uno cuando sale empieza a sentir ese rótulo, digamos, empezaba a sentir ese rótulo de este tipo es colombiano y lo que eso puede significar. Y alguna vez saliendo de un almuerzo con Jean-Claude en Francia, luego fui a verme con una persona que trabajaba en una oficina de turismo y me mostró un mapa que le mostraban a los franceses y a los británicos de cuál es un mapa de Colombia, de cuáles eran las zonas a las que se les recomendaba o se les permitía ir a los franceses. Y esto pues era un mapa en donde era zona roja absolutamente todo el país, y unos pequeños puntos, tal vez en Bogotá, mínimos, a donde San Andrés, a donde podíamos visitar o podían visitarnos sin temor a que les pasara algo. Y aquí sigo con Jean-Claude. A la hora de hacer negocios o de persuadir a las personas de que Colombia no es tan terrible como lo han pintado, ¿cómo combate uno ese mapa? Es decir, tú en una conversación en París o en Inglaterra o en donde sea, ¿cómo les explica uno? No, es una lucha, uno, perdida, dos, coja los warning, las advertencias de Estados Unidos,
de Francia, todos los países que tienen sus cancillerías con un mapa de advertencia para sus connacionales, es un poquito para salvaguardar sus responsabilidades. Los gobiernos dicen, no vayan allá, hay mucho riesgo y no vamos a responder y tampoco los vamos a repatriar. Con eso salvan su responsabilidad. Pero estudie bien los travel warnings. Y Francia tiene un travel warning para Andorra. No vayan allá, es muy peligroso. Puede haber ladrones que les roben la billetera. Por eso te contesto, es una lucha perdida, es un tema legal. ¿Ok? Y aquí vuelvo al maestro Vives con un concepto que le he oído en muchas ocasiones y que ha sido, digamos, una parte central del esfuerzo artístico y de la carrera, que es cómo fundar una narrativa distinta, cómo cambiar un poco esa imagen afuera, pero también aquí adentro, ¿no? También muchas veces los colombianos acabamos siendo los peores embajadores de nosotros mismos en muchas ocasiones. Y esa es una creencia limitante que tenemos que cambiar. Y Carlos, pues has hecho un esfuerzo bien importante en ese sentido. Háblanos un poquito de eso. Sí, es que digamos que seguimos viviendo una adolescencia como ser, nuestro país, nosotros. Tenemos problemas con nuestra identidad. No sabemos realmente quiénes somos. Y nos hemos llenado y hemos repetido muchos discursos a través de nuestra historia que han ido en contra de nosotros mismos, de lo que somos. Hemos perpetuado narrativas de hace 500 años, desde nuestro origen, y que nos han mantenido separados como país. Es decir, no hemos entendido realmente lo que nos pasó realmente en nuestra historia y nos hemos quedado apartados, divididos en pedacitos, ¿no? Entonces, claro, nos llenamos de relatos que yo siento, de mi experiencia como colombiano, como ciudadano, como ser humano, como artista, que la música me llevó a los territorios que tenía que llevarme. Es decir, la música me mostró, me regresó a entender quién soy yo y dónde está mi familia. ¿Dónde está mi familia no solamente en este país? ¿Dónde está mi familia fuera de nuestras fronteras? Y entonces sí entendí que perdimos una batalla cultural. En nuestra historia perdimos una batalla cultural de nuestra identidad, por nuestra identidad. Miren los que hablamos español, dónde estamos y cómo estamos, para entender qué nos pasó en la historia. ¿Qué nos pasó con nuestros amigos franceses, que con Jean-Claude nos están pagando de alguna manera algunas de esas cosas? ¿Qué nos pasó con los ingleses? ¿Qué nos pasó? Entonces uno entiende más claramente qué podríamos hacer para superar tantas historias. Es decir, todavía hoy uno encuentra en muchos de nuestros líderes hablando que somos el producto de la violación, del genocidio, es un pocotón de cosas. Nos hemos cargado de un pocotón de historias. Es decir, somos un país con un pocotón de ¿cómo se dice? Nos contradecimos, contradictorio todo el tiempo. Cuando no nos reconocemos, cuando no somos capaces de reconocernos y de vivir unidos en la diversidad, entonces llegan los discursos de odio sobre nosotros mismos. Entonces, negro mal parido, indio hijo de puta, blanco miserable, mestizo, mediocre, ¿no? Y cuando nos olvidamos y nos podemos olvidar y vivimos lo que somos, y vivimos nuestro imaginario, lo que construimos juntos es lo único que nos puede unir. Entonces cantamos, ay, la negra, dicen que ya no me quiere, pero
yo sí quiero a mi negrita. Y en las familias blancas, el que nace con un poquito más de melatonina, le dicen mi negro, mi negrito, venga mi negro. ¿No? Y se convierte en la palabra más cariñosa y más hermosa del mundo. Y lo mismo con nuestra cultura indígena, la desconocemos. Y de nuestra hispanidad ni hablar. Nos hemos sentido toda la vida avergonzados de ser españoles y somos españoles. Hemos pasado diciendo, mirando a España, diciendo ellos y nosotros, cuando somos los mismos. Unos quedamos aquí y otros se fueron para allá. Pasamos al cadalso a media familia nuestra española y todavía queremos echarles las culpas a los españoles. Todavía tenemos el descaro de echarnos las culpas. Entonces, cambiar muchos de esos relatos va a ser fundamental para darle a las nuevas generaciones que las nuevas generaciones pongan sus sueños aquí. Porque nuestro problema es que no hemos puesto los sueños aquí. Miren nuestras políticas, nuestros políticos, nuestros líderes. ¿Dónde tienen los sueños? Todos hablamos de Colombia cuando necesitamos hablar de Colombia y queremos sentirnos orgullosos de toda nuestra diversidad. Pero ahora, a la hora de escoger a dónde llevamos a nuestros hijos a estudiar y a dónde vamos a hacer, no pensamos en Colombia. El problema de Colombia es que hacen falta colombianos. Y esa ha sido nuestra historia. Esa ha sido nuestra historia. Entonces, superar esos relatos para mí son importantes. Es decir, y con el perdón de Jean-Claude, Napoleón III, para ganarnos el cariño, ganarse el cariño de nosotros, nos llamó latinoamericanos. ¿Quién de aquí habla latín? No sé, ¿cuántos hablan latín? No sé, nos hemos quedado repitiendo un montón de cosas y la política lo usa. La política lo sigue usando para tenernos divididos. Es decir, la música te muestra quiénes somos. La música te muestra quién nos dio quién, a quién le debemos qué, por qué nos sentimos. Entonces, ¿por qué la música nos pone de acuerdo? Cuando se nos olvida la cosa, de pronto estamos todos cantando lo mismo, bailando lo mismo, disfrutando de la misma comida, disfrutando del mismo deporte. Porque esto lo construimos todos juntos. Porque tiene la herencia española de una lengua hermosa, de una forma de hablar, porque tiene el dejo indígena, porque conserva la magia del poder de la música prehispánica, pero además somos África de diferentes vertientes, y además sirio-libaneses, y además tantas cosas. La música no miente, la música sí, por eso nos pone de acuerdo. Y por eso aquí en momentos de guerra ha habido paz para bailar, para hacer una fiesta, para llegar a la Navidad, ¿no? Para disfrutar de las mismas tradiciones. Y ahí sí somos colombianos. Entonces, para no alargarme demasiado en esta carreta, creo que es tiempo de cambiar y de poner en su justo lugar las narrativas, entender qué nos pasó en la historia y no juzgarnos 500 años después como si fuéramos los mismos hace 500 años. Y siento que eso nos ha hecho mucho daño. Eso nos ha hecho mucho daño. Y lo seguimos usando. Y eso lo seguimos utilizando para mantenernos divididos, tener al otro odiado. Y no nos hemos dado cuenta que entre que si el blanco, que si el indio, si el negro, nos dimos cuenta que la reina Isabel dijo hace muchos años, dijo, cásense indios y españoles, españoles con indios, y nos mestizamos, nos hemos burlado de nuestro mestizaje, lo hemos sentido inferior. Hay políticos que lo han dicho, no, es que este mestizaje no puede pasar nada porque qué pobreza, ¿no? Entonces, con un discurso así, ¿cómo la gente se va a querer vivir aquí? ¿Cómo la gente va a amar esto? ¿Cómo lo va a conocer? Y ese ha sido nuestro discurso. Ese ha sido nuestro discurso. No esperemos nada diferente si ese ha sido nuestro discurso. Ahora, hay un tema que les quiero plantear los dos y ya vuelvo ahora, Carlos, con esto.
porque hay una frase a propósito de lo que está diciendo Carlos, que también le he oído repetir varias veces de Delia Zapata, que es, no se ama lo que no se conoce, ¿no? Entonces, Sí. digamos, antes de creer en lo que somos, tenemos que saber qué somos, ¿no? Y eso es como un paso previo importante. En el que... Y la dificultad que tenemos, Carlos, de aceptarnos lo que somos y como somos. Yo recuerdo una anécdota que me encantó a mí. El presidente Santos replicó a Estados Unidos para mostrar su apertura de pensamiento, que él tenía 3 ministros afrodescendientes y los 3 contestaron, los 3, que no eran afrodescendientes y el primero fue su papá. Eso es correcto, pero tiene un matiz. Él lo que dijo fue, yo no he hecho del tema afrodescendiente la lucha de mi vida política, pero pues no me pidan que niegue a mi papá. Fue lo que respondió, pues soy el hijo de un negro, ¿no? Él decidió que no. Y entonces, sí, retomando un poco ese concepto, Jean-Claude, de conocer lo que somos y entender lo que somos y de dónde venimos. Ahora hablábamos con Carlos, ¿cómo fue que les dijiste? ¿Los colombianólogos? Colombianistas. Los colombianistas. Los colombianistas, que son esos extranjeros que saben más de Colombia que uno. Sí. Y ahorita... Que los hay, los hay. Que los hay, y ahorita pues Jean-Claude me estaba dando una clase de sitios de Colombia que yo no tenía noticia de que eran lugares a visitar. Entonces tal vez Jean-Claude es el rey de los colombianólogos. Yo tengo un imán para los colombianistas. Yo a donde voy aparece un colombianista. Fue un profesor que vino a estudiar en los años 60, a fundar en la Universidad Nacional la primera facultad no sé qué, y hoy es un viejo que vive en Suiza no sé qué, y apenas yo fui a cantar a Suiza, el viejo me buscó. Él tenía algo que decirme. Porque él había vivido en Bogotá en tal fecha y viajó, y tú no has dormido en el Apaporis como yo dormí con los indios en no sé dónde. Y dice, yo entiendo a los colombianos, ¿cómo no? Es decir, viven en guerras, ese país tan hermoso, y los negros y las comidas, y los negros y los indios de no sé dónde, y las culturas y el carnaval de Pasto. Y les digo, gente en todas partes del mundo que me busca para decirme la berraquera que es Colombia. Entonces, es una cosa increíble porque si nos ven de afuera, hay mucho amor por Colombia, esos colombianistas. Hay unos que se han quedado a vivir aquí, como Jean-Claude. Hay otros retirados, pero sí, he tenido la suerte de conocerlo y de aprender mucho de Colombia. Armando Manzanero me enseñó más de la música de Colombia de lo que yo aprendí en mi colegio, lo que alguien pudo explicarme acá. El amor del músico, el amor de Cachao. La pasión de Celia, y cómo me veían a mí porque yo escogí hacer música colombiana, cómo me veían y cómo me diferenciaban de los demás, me daban un lugar especial. Carlos, todos me decían lo mismo, Carlos, es lo mejor que has hecho, es hacer la música de Colombia, es la música más linda del mundo. Pero a veces también algunos puristas del vallenato te daban palo, ¿no? Diciendo cómo se le va a meter una guitarra eléctrica, claro. Y cómo se le va... Ahí está, porque creemos que el folclore lo podemos grabar en un disco. Y creemos que Carlos Vives puede salir y hacer folclore. Cuando yo grabé los vallenatos hubo un gran pensador colombiano, un tipo muy importante, que me mandó a fusilar. Porque yo había dañado el folclore. ¿Cómo alguien tan importante no podía entender que yo no hacía folclore? Que había una gran diferencia entre un Alejo Durán y un Carlos Vives. Porque el folclore es la tradición oral. Era el campesino que hacía discos no para vender. No se hacían canciones para vender. Carlos Vives no. Carlos Vives hace canciones para vender. Y ojalá se gane el Grammy y salga en las revistas y grabe con la otra. No, ellos no. Porque el folclore es la naturaleza. Nadie entendió que la única manera de conservar que haya folclore en Colombia es que el campesino sea feliz. Es que el indio esté contento en su territorio. Es que el negro tenga sus oportunidades, es que nuestro mestizaje, es que el río esté bien, es que el hombre pueda sembrar y trabajar su ganado. Es que todo eso fue lo que nos dio el folclore. Entonces, ¿cómo protegemos el folclore? Pues si el campo hay violencia, si el campesino... Miren cómo ha cambiado la música nuestra.
Miren las historias originales de los juglares. Un hombre ganador, hasta varias mujeres. La naturaleza lo inspiraban las aves, lo inspiraba el campo, la comida, lo que se sembraba, el ganado, el canto de vaquería. Nuestros vallenatos nacen de los cantos de vaquería, del hombre cuando es libre y canta con el ganado. Imagínense cuando el hombre pierde eso y empieza a formar parte de los cordones de miseria de los pueblos. Cambia las letras, cambia la música. Por eso no estamos hablando de folclore. Y la única manera de folclore es que seamos un país feliz. Es la única manera de hacer folclore. Lo demás hacemos rock and roll. Por eso nuestra juventud los pusimos a hacer música de otras partes. Porque si era modernidad había que ser de otra parte, no colombiano. ¿No? Fíjense, la juventud, la música que quiere hacer la juventud, ¿cómo se viste? ¿A dónde van aquí los jóvenes cuando llegan y se quieren vestir? Todos quieren ser ingleses cuando llegan las bandas. ¿Cuáles son la gente? ¿Qué es lo que más llenamos? Los grupos que no cantan en nuestro idioma. Y nuestra juventud sale corriendo a vestir y todos felices a ser de otra parte. Hemos corrido siempre a ser de otra parte. No hemos visto realmente lo que hemos construido, que es realmente lo que nos puede unir. Muy bien. En una entrevista, Jean-Claude, de hace por ahí unos 12 o 15 años, sobre asuntos empresariales, a propósito de lo que dice Carlos, de que solamente se hace folclore cuando el país es feliz, hoy, refiriéndote a Viatur, que lo que decías es que tú te habías dedicado a generar felicidad, básicamente. Y es curioso que un extranjero, que ya es pues más colombiano que todos, pero con origen extranjero, tuviera tan claro ese concepto del amor por Colombia y de crear felicidad. Tú que lo pudiste desarrollar desde siempre, ¿por qué tantos colombianos no han podido o no hemos podido? ¿Y qué hacer para educarnos y desarrollarnos más en eso, en querernos más? Hay estudios de hace algunos años muy serios de Harvard, de Cambridge, acerca de la felicidad en el mundo. Colombia tenía el primer lugar en felicidad. O sea, Colombia es un país feliz. Y uno es mucho más feliz si no lee ningún periódico, ni la revista Cambio, y tampoco ve noticieros. Cuando el presidente Gaviria le entregó el poder en una reunioncita, los dos juntos con el presidente Samper, dándole una que otra instrucción, a este no lo saques de embajador porque está amenazado, excepto cositas pequeñas, detalles. Le dijo, mira, si quieres gobernar, un solo consejo. ¿Cuál? Nunca veas los noticieros de la noche. Porque coges el teléfono Falcon, el sistema interno de Palacio, llamas a todos los ministros para putearlos y no duermes. En cambio, lea la prensa por la mañana y los vacías por la mañana. Ese fue el único consejo que le dio Samper, Gaviria a Samper. Me los contaron ambos por su lado, o sea que es cierto. Mismo consejo. No leer los periódicos ni las revistas. No le puedo discutir a Jean-Claude ese concepto porque sí, a veces es difícil, digamos, la realidad que mostramos pues es complicada y muchas veces en las salas de redacción reflexionamos sobre eso, ¿no? Como, bueno, aquí también pasan cosas buenas, no todo es tan terrible, no todo puede ser la tortura y las cosas pues que nos hacen tanto daño. Para contestar tu pregunta, las empresas felices son las empresas equilibradas. Lo mismo los seres humanos. Cuando son felices los seres humanos, cuando tienen satisfechas
las necesidades del cerebro, las intelectuales, las del corazoncito, las sentimentales, las de la barriga y el bolsillo, con qué comer y pagar la pensión de los niños en el colegio y agua en los teléfonos, y un poquito más abajo, la entrepierna, la libido. Si usted tiene todo eso equilibrado en el ser humano, en el porcentaje que toca, a los 18 años, 98% en la entrepierna y 2% el cerebro. A los 81 ya se invierte la proporción, ¿no? 1% en la entrepierna y lo demás el cerebro. O sea, eso va cambiando con la edad. Pero si usted tiene todo eso satisfecho en el porcentaje que toca, en el momento que toca, es un tipo feliz. Y es lo mismo las empresas. Las empresas felices son las empresas equilibradas. Las empresas donde le dices al financiero, usted es el más importante de esta empresa. Su mamá, en cambio, el que manda aquí es la plata. Y le dice al de la redacción, al comercial, usted es lo más importante en esta empresa. Y al administrativo, sin usted no podríamos vivir. Y el de tecnología, igualito, manténgase a la vanguardia, es lo más importante de esa empresa. Dice a todo el mundo que son lo más importante en la empresa, correcto, y que te lo crean, mantienes el equilibrio en la empresa y tienes una empresa feliz. Y una empresa es tan buena como el mejor de sus empleados y tan mala como el peor de los empleados. Y a veces uno mismo se turna el papel varias veces en el día, ¿no? Y hay que tratar que el peor empleado sea lo menos malo posible, correcto, para tratar que la empresa sea también lo menos mala posible. Pues ojalá los empleados de Aviatur y de las demás empresas le hayan seguido la recomendación de no ver periódicos ni revistas, porque si no ya todos saben el secreto de que les dijo a todos que eran el mejor. Carlos, volviendo al tema de saber de dónde venimos y de nuestra historia, si algo tiene bonito el vallenato, particularmente, es que más que muchas músicas es una música que se dedica a narrar, a contar nuestras historias, a contar leyendas, a contar historias de amor, a contar un poco de dónde venimos. Y en los últimos años hemos visto que quizás como sociedad nos hemos distanciado un poco de ese concepto de entender de dónde venimos. Incluso pues en los colegios se canceló la cátedra de historia, que eso es pues una cosa como que uno no entiende cuál puede haber sido el proceso mental para eso. Usted sí se obsesionó con eso, con entender el porqué y el origen. ¿Cómo lo recuperamos, Carlos? Bueno, es que nuestra música prehispánica no contaba historias, pero era la música más alegre. Eso de que la música indígena era triste, eso es un cliché del cine y después de esos relatos que no están tan cercanos a lo que realmente somos. Y cuando llega a España, el territorio trae eso, contar historias. Nos trae la lengua y nos trae la necesidad de contar historias. Es decir, la juglaría nuestra realmente sí es una rama de lo que podríamos llamar aquellos juglares del canto del Mío Cid y de toda nuestra historia española, hispánica. Es decir, sí heredamos de España cosas fundamentales, además de las métricas y de que hacemos décimas y que nuestros campesinos hacen décimas, y que eso es una vaina increíble. El día que estén por los Montes de María y se encuentren con un decimero, ustedes van a decir, este español en cuerpo de indio, ¿qué? ¿No? Porque el dominio de la lengua y del idioma y el repentismo es una cosa que llegó de allá. Entonces, cuando se une lo español con lo indígena, nace la necesidad de empezar a contar historias y nacen los cronistas, o sea, nacen esos primeros periodistas
Es decir, y los vallenatos no se hacían para vender discos, ni para ver si éramos más famosos o no. Era la necesidad social de informar, de comunicar, de contar. Yo, man ya de los años 60, supe que Cristian Barna había hecho un trasplante de corazón porque un juglar llegó a cantarlo a mi casa. Y como se reunían médicos, porque mi papá era médico y todos los que se reunían alrededor de mi papá, músicos, eran médicos. Yo recuerdo de niño, es imposible olvidarlo, un juglar como Leandro cantando a lo que había pasado en Sudáfrica con el médico y el trasplante de corazón, ¿no? Entonces era una cosa que hacía reunir a la gente. ¿Y qué pasa? Claro, hoy en estos tiempos es difícil porque, bueno, dejamos nuestra música en el pasado. Entonces, si vas a hacer algo colombiano, forma parte del pasado. Tienes que utilizar unas reglas folclóricas y una cosa que iba sacando culturalmente, musicalmente a Colombia de la industria, ¿no? Especialmente también tuvimos una corriente musical que era nuestra corriente de los bambucos, de los pasillos, de nuestra música del interior, a la que se llamaba música colombiana. A lo demás no se le podía llamar música colombiana. Entonces, nos fuimos quedando, y para la juventud, cosas exitosas de otra parte, y especialmente contracultura. Todo lo que vaya contra la cultura es lo que hoy es. Cuando decimos, mira el éxito de la música colombiana y no sé qué, como los artistas colombianos, lo que más suenan es contracultura. Es un estilo. El trap, el reggaetón, son estilos, pero no son estilos culturales de música, son estilos de contracultura, van contra la cultura. Y es lo que más se impone a través de los medios de comunicación, digamos, son los que más, ¿cómo se llaman? Los que tienen más audiencia, el término en inglés es mainstream. Habemos unos que no somos mainstream, porque nuestras corrientes no son contraculturales, sino todo lo contrario, buscan alimentarse de las culturas, de las identidades, de nuestra forma de hablar, de nuestras historias, de nuestras vainas. Entonces sí, hoy no tenemos claro realmente cuando hablamos de vallenato qué realmente lo es y qué realmente no lo es. Es decir, yo feliz que en España me digan el rey del vallenato. Yo feliz porque yo me siento orgulloso del camino que escogí en la música y que en España me vean como el rey del vallenato, pero yo tengo que voltear a mirar atrás a los Leandro, a los Alejos, a mi compadre Egidio, ¿sí? A esos campesinos que nos dieron por su mestizaje lo que nosotros usamos para hacer, yo lo llamo el rock de mi pueblo. Me contaba Carlos ahora, a propósito de saber de dónde venimos, una cosa que muy poca gente sabe, y es que Carlos Vives fue socio de la revista Cambio. Yo fundé la revista Cambio. ¿Cuántos años? Tú no habías nacido, creo. Yo sí había nacido. Y hay unos episodios en la fundación que son dignos de algún día lo voy a contar. Porque me dice Carlos que la primera vez que fue a cantar a España fue porque lo llevó Cambio. Sí, ¿no? correcto. Fuimos a la inauguración, al lanzamiento de la revista Cambio Colombia. Se hizo una gran fiesta en un hotel muy importante y un auditorio muy importante. Estuvo invitada Paquita, la del barrio, de todos los intelectuales españoles. Querían mucho a Paquita, y Paquita cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y no paraba y no dejaba de cantar, y Carlos Vives cerraba. Y Daniel Samper Pisano, preocupado porque Paquita se extendía, y de las 15 canciones por Paquita ya iban por 30, ¿no? Y entonces el Daniel, preocupado de que nadie fuera a escuchar a Carlos Vives a la provincia, pues Daniel fue capaz de hacer una vaina que fue increíble. Imagínate que Paquita no paraba, y le tiraban flores, y cada vez que le tiraban flores, ella menos quería irse. Y ya la provincia atrás, todos nerviosos, mi compadre Egidio ya peleando con el acordeonista de la otra. Bueno, una cosa. Y de repente Daniel Samper se da cuenta que la tarima en la que está parada Paquita, la del barrio, es móvil, se puede bajar. Pues a la canción 43, Daniel Samper fue, buscó el botón, hizo así, ¡pam! Y Paquita, la del barrio, empezó a desaparecer. Por mi madre y Dios. Un detalle de esos años. Una maravilla de anécdota, ¿no?
una maravilla de anécdota para que sepamos que de dónde venimos, pues Cambio viene de Carlos Vives, nuestro socio fundador. Sí, realmente sin Carlos no estaríamos aquí. Es la verdad. Jean-Claude, el tema de cómo nos mostramos los colombianos afuera y cuáles son nuestros mensajes, nuestros modelos de identificación. Decías tú en una entrevista que en años recientes el tema del manejo de la política internacional o de la forma en la que Colombia se muestra hacia afuera ha sido un factor complejo en la industria del turismo. Desarróllanos un poquito esa idea. A ver, somos no malos, sino pésimos para ese tema. Siempre trato de vender la idea que el país necesita un arquetipo turístico, lo que yo te contaba, Galápagos para Ecuador, Machu Picchu Perú, Francia la Torre Eiffel, Big Ben Inglaterra, el Corcovado Brasil, etcétera, etcétera. Y nosotros no tenemos un arquetipo turístico. Hablan de droga, hablan de guerrilla. Hoy en día nunca hemos logrado imponer un arquetipo turístico. Y las veces que yo solicité eso al gobierno nacional, lo manejaron al estilo colombiano, un sanedrín de expertos, nuestras glorias nacionales, doña Gloria Sea de Uribe, después de Antey, etc. Doña Gloria Valencia de Castaño fue el comité, y Gabo. Hicieron un concurso, yo pedí que hicieran un concurso, hicieron un concurso y lo ganó un señor. Y, perdón, ellos escogieron una hamaca entre dos palmeras. Ese fue nuestro primer arquetipo turístico. Sin comentarios. Entonces, insistí que había que mejorar un poco la cosa y cada vez fue empeorando. El siguiente fueron los que tienen su edad, algunos aquí de una edad cierta, escogieron una joya tairona tricolor, de tal manera, ahí, un churrusco, eso se parecía a los ojos de Condorito cuando está loco. Una catástrofe. Pero aprendan en la vida que todo es susceptible de empeorar. Como nosotros nunca apreciamos lo que es colombiano, o sea, lo bueno, bonito tiene que venir del exterior y tenemos que pagar carísimo en el exterior porque si no, no reconocemos ningún mérito nacional. Contrataron con unos gringos pagando, no quiero decir la palabra, mucho. Mucho y mitad de la otra. Y entonces esa firma del exterior produjo la mayor aberración que conocí en mi vida, a saber, Colombia es pasión.
háganme el favor, métanse en internet, en sus teléfonos, pongan definición RAE, Real Academia Española de la Lengua, de la palabra pasión. La pasión es la acción de padecer, estado pasivo en el sujeto y al final abatimiento, desconsuelo. Sufrimiento. 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 Patire en latín, la acción de sufrir es la pasión. En Francia era una campaña para el exterior. La pasión es el crimen pasional. Somos especialistas en eso. En Alemania es el suicidio, el Werther de Goethe. Esa es la pasión. Pero le pareció maravilloso a Colombia. Si se hubiera parado en Colombia es pasión. Todavía tenemos carpas de buses que regalaban. Ustedes las ven en la calle con el corazón. En una ciudad como Cartagena, donde tratamos de evitar al máximo el turismo sexual, un corazón encendido rojo es un logotipo para casa de putas. Qué pena con ustedes. Y eso fue lo que Colombia escogió. El lanzamiento fue en el centro de convenciones del Hotel Las Américas. Yo me hice al fondo del salón, tratando de pasar muy discreto por una vez en mi vida. Y el presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿y usted, señor Besudo, qué opina? ¿Qué opina? Dije lo que opinaba. Como doña Lina María, quien quiero mucho, era la que había escogido con un grupo de intelectuales, me gané unos enemigos. Usted no se alcanza a imaginar. Luis Guillermo Plata, el ministro de Comercio Exterior, nunca me lo perdonó. Yo fui el enemigo público número 1 durante todo su mandato. ¿Qué tiene que ser un arquetipo turístico? Un arquetipo turístico debe ser algo único que tenga el país. Y lo único que tiene el país, absolutamente único, es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es la más alta montaña, la más alta tangente a nivel del mar, 6.000 metros de altura a 24 kilómetros de la orilla del mar, con todos los climas, todas las culturas, todo lo que usted quiera encontrar ahí, el arte, nuestra precolombianidad, que tenemos tanta tendencia a olvidar, cascadas, ciudad perdida, en fin. Yo creo que ese debería ser nuestro arquetipo turístico. Ojalá deje de hablar del tema con los diferentes gobiernos, porque ya perdí las esperanzas. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Yo ya lo perdí, pero tal vez otra generación logre colocar un arquetipo turístico para el exterior y para nosotros en Colombia. Dice Jean-Claude que el lema de Colombia, país de la belleza, también le parece muy malo porque ningún país dice que es feo, ¿no? Y bueno, algo de razón seguramente le asiste. Pero ahora que Jean-Claude menciona la Sierra Nevada de Santa Marta como arquetipo, la sierra es un tema que también los une a ustedes dos, porque Carlos también se ha obsesionado con la sierra, en el buen sentido. Y así como Carlos ha sido un embajador de Colombia afuera, de alguna manera también ha sido un embajador de Santa Marta en Colombia, y se ha dedicado, digamos, a mejorar la vida de la tierra que lo vio nacer, y a que incluso los colombianos entendamos el valor de Santa Marta en nuestra historia y en nuestro presente, y el valor de la sierra. En esa labor, maestro, ¿ha encontrado eco o difícil?
Santa Marta puede ser un espejo para todos, para Colombia, porque todo lo malo y todo lo bueno de nuestra historia. ¿Me preguntaste el último? ¿Cómo le ha ido en esa labor de, digamos, de ser embajador de Santa Marta y de la tierra en Colombia? Sí, ¿Por qué? yo escogí ser colombiano y por supuesto por mi afecto, por tal vez lo que me pasó en mi infancia con mi papá y todo, una manera de mantener viva esa infancia que me formó fundamentalmente, fue escoger esa música, fue trabajar, ver el desprecio con que se trataba nuestra música y de repente ya no era un niño, y ya era un joven adulto. ¿Sabes qué? Me decían, me produce la rebeldía de defender lo mío y voy a hacerlo lo mejor posible y lo demás. Entonces mi importancia, siempre te dije, para mí la importancia está en la localidad. Y no creas, ha sido difícil para mí ver también muchas veces cómo se apreciaba lo que hacíamos porque gustaba afuera, o porque nos llevaban afuera, o porque de repente nos llevaban a escenarios donde posiblemente la música de Colombia no había llegado. Y entonces, claro, cuando uno tiene el pensamiento de valorar la localidad fundamentalmente y no depender de qué tan exitoso pueda ser internacionalmente, sino qué valor tiene para nuestra comunidad, para nuestra gente, para las futuras generaciones. Creo que eso es más. Entonces yo creo que es maravilloso. Creo que es maravilloso lo que hemos sembrado, que un pelado de un colegio como Fonseca haya decidido no seguir haciendo los Beatles, sino decir, le pongo a mi guitarrista un sombrero volteado y ahora yo voy a hacer un tropipop y voy a inventarme mi pop a partir de que me gustan los vallenatos y me gusta el Chino Vives y voy por ahí, ¿no? Y que en el Chocó ya no solamente el hip hop, sino que el currulao, ¿no? Que empezáramos a mirar hacia adentro. Creo que ha sido muy importante. Para mí, la importancia radica más fundamentalmente en lo que es realmente importante para nosotros y lo que nos sirve a nosotros. Y a las nuevas generaciones que están estudiando música allí en la Javeriana, unos, en sus pueblos, otros, de valorar más las cosas nuestras, no por si se hacen internacionales o no. Porque no crean, hay cosas que a mí ya no me gustaban. Cuando yo regresaba a mi tierra y de repente la gente humilde me veía más importante porque me había ido, ¿no? Y se empezaba a molestarme. Eso era algo que empezaba a molestarme ya. Es decir, ya no quería eso. Quiero trabajar porque es importante aquí y porque puede ser importante aquí. Entonces, que el camino haya sido exitoso, no solamente para mí, sino para otros, creo que ahí el mensaje no es porque nos fuimos o porque se fueron y lo lograron irse para ser importantes. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Que todavía sea el sueño de nuestra gente irse para triunfar. Y yo les voy a decir una cosa que he aprendido en estos 30 años, a donde me ha llevado la música. Porque ¿quién me ha llevado a mí? Es decir, yo soy internacional porque unos colombianos se fueron para otras partes, y porque unos venezolanos viven en otras partes, y porque unos hispanoamericanos o afroamericanos hispanohablantes se fueron a otras partes y le enseñaron al gringo y al otro nuestra música y la comparten. Y la comparten porque allá afuera se aprende también a ya no vernos desde nuestras pequeñas nacionalidades ni estos pequeños territorios, sino ver un poquito más grande. Pero yo he vivido de la nostalgia de la gente que ha tenido que irse. Unos por un lado, otros por el otro, unos por violencia, otros por falta de oportunidades, otros por problemas con un lado, otros por problemas con el otro. Allá van todos, juntos, a sentirse colombianos. Porque hay algo que no podemos y no han podido destruir de la colombianidad. Y es esa marca poderosa que representa cosas. Y le sumaría a la lista de lo que dice Jean-Claude de la Sierra Nevada, y es que la felicidad de nuestra gente, a pesar de las ausencias, las faltas, las problemáticas,
La pobreza habla de un espíritu superior, de un espíritu que ya no es racista, porque es que hoy los contenemos a todos, hoy somos hechos de todos. Por eso somos realmente el hombre nuevo, somos nosotros. Somos el hombre nuevo porque podemos entendernos a todos, porque hoy todos nos habitan, no solamente en la cosa genética, sino en la cosa cultural, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que hay cosas de la colombianidad que son muy poderosas, que son muy hermosas, y que son esas cosas las que nos ponen de acuerdo, y son esas cosas que construimos juntos, como decía uno de los eslogans de Cambio, ¿verdad? Periodismo que construimos juntos. Así es. Y ya se dan cuenta ustedes por qué la importancia de empezar un foro como estos, que suele ser una cosa pues un poquito más acartonada, más técnica, más académica, con una conversación como la que estamos teniendo esta mañana, porque pues las sociedades de alguna manera son producto de las conversaciones que tienen, y tal vez todos debamos entender que de golpe el cambio que necesitamos está más en la cultura, está más en el arte, está más en la construcción de valores colectivos que en las disputas políticas que nos pasamos viendo todos los días los que sí leen periódicos y revistas. Y pues con ustedes sería fascinante quedarnos aquí hablando horas y horas, pero aquí ya me están regañando por el tiempo, entonces para terminar quisiera plantearles a los dos lo siguiente. Decía ahora Carlos, hablaba sobre los valores, y los valores no son otra cosa que el grupo de atributos, digamos, que una sociedad considera importantes. Y Carlos también dijo, hemos perdido una guerra cultural, y yo creo que en los valores colectivos también hemos perdido un poco una guerra cultural. Empezamos a darle más valor a la plata, más valor al lujo, a mostrar, al dinero fácil, y bueno, todas estas dinámicas que se han generado en los últimos años, que a cosas que de golpe son mucho más importantes para la esencia del ser humano, como las relaciones personales, la familia. Y empiezo con Jean-Claude. ¿Cómo no perder esa guerra cultural frente a los valores que nos definen como colombianos? Mi respuesta va a ser leerte una lápida que encontré en el cementerio hebreo de Barranquilla. Es la lápida del señor que dirigía el carnaval de Barranquilla, Caridi, durante muchos años. Ojalá la encuentre, pero si no, te la trataré de decir de memoria. Me va a tomar muy poco. En mi mortaja no me llevo nada, pero me divertí mucho en esa vida con muy buenos amigos y espero dejar excelentes recuerdos, y termina con ajá. Y yo creo es un buen ejemplo. Maestro Carlos Vives, ¿cómo dar esa batalla para no declarar perdida la guerra cultural de los valores que nos definen? Sí, hay que valorar la familia. De la forma que sea, hay que valorar la familia, porque esa educación nos asegura en todo sentido para las nuevas generaciones más claridad y más vacunas contra todo lo que hay
y que está en contra de nuestros jóvenes hoy. Eso es importante. ¿Qué te puedo decir? Es como David contra Goliat, cuando queremos que valores como los que hemos construido en nuestra sociedad colombiana, como colombianos, nuestra cultura, competir contra todo lo que hay hoy el mundo tiene y busca para llevarle a las nuevas generaciones y mantener a la gente un poco apartado de lo que realmente es importante. Hay que seguir dando esa batalla. Pero hay una más al interior de nosotros como colombianos. Y es algo que ya decía Pombo en 1800. Por allá, 50, 1860. Y es dejar de vernos en nuestra grandeza. Vernos en nuestra grandeza. Pombo decía, yo soy de Colombia entera, de un trozo de ella jamás. Es decir, a mí Bogotá me enseñó a dejar esa visión pequeña, costeña, o incluso la visión que hemos tenido como colombianos del sálvese quien pueda y desde vernos, y yo me siento así, yo soy colombiano de un trozo de ella jamás, y ojalá más grande fuera, que así me gustara más, y ojalá fuera tan grande que pudiéramos decir a lo que Colombia mande no hay quien pueda resistir. Patria grande de Pelayo, Español, Bolívar y Colón. Cuando el sol con cada rayo mirará a la gran nación, cuando no haya más apodos de lugar y calidad, y radiante alumbre a todos, sol de amor y libertad. Me emociona mucho oír a Carlos decir eso y reflexionar sobre cuáles son esos valores que lo definen a él. El tema de ayudar a los demás. Carlos se ha convertido en un mentor para una cantidad de artistas en Colombia, al punto de que de cariño se refieren a usted como el patrón, ¿no? Y hasta eso lo redefinió. Y la familia. Carlos ha construido una familia maravillosa. Creo que quienes hemos seguido su carrera de cerca o de lejos sabemos que su vida tiene un antes y un después con Claudia Elena. Es uno de los tipos mejor casados del mundo. Así que un aplauso, por favor. Claro que sí. Ha sido un honor para nosotros tenerlos a ustedes dos aquí, dos personas tan cercanas a esta casa que queremos tanto, y dos personas a las que el país les debe tantas cosas. Realmente es maravilloso. Ahora quiero decir públicamente que Carlos se comprometió con Jean-Claude a que iba a componer el himno de Cambio. Eso quiero dejarlo ya dicho, y esperemos verlo en Spotify y en Apple Music próximamente. No esperen algo muy solemne, ¿no? Maestro, Jean-Claude, muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos.